Sonidos graves, electrónica, bases polirrítmicas, voces robóticas gracias al autotune. Los géneros urbanos han irrumpido hace años, desde las bases hasta llegar al mainstream, y todavía hay muchos que, me incluyo, estamos como diciendo, no era una ola pasajera, llegó para quedarse. Para intentar entender cómo se dio este fenómeno, en qué consiste este fenómeno y romper varios mitos que podamos llegar a tener, es que hoy contamos con la presencia de Sebastián Espósito, periodista, editor en Cultura, en La Nación, y bueno, obviamente una de las voces más autorizadas, en lo que a mí respecta, en materia musical. Ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por venir para charlar de este tema, de los géneros urbanos, porque en realidad casi todos, salvo que hablamos de folclore, casi todo género es básicamente urbano. Sí, ¿Pero qué le decimos eso? Yo solía decir, pero ¿qué están hablando? Del tango, ¿no? Claro, claro, incluso... En la época en la que todavía no creía en o pensaba que era una oleada, una moda pasajera. Cuando comenzó el no rock lo fue. nacional, Quilmes con Box Day, Belgrano con Almendra, zonas urbanas. Pero ¿a qué le decimos género urbano? Básicamente a toda esta cultura del hip hop y esta subcultura del hip hop que es el trap, pero que obviamente al masificarse se convierte en música pop, con unas características distintas a lo que era el pop de Madonna, por llamarlo de alguna manera, de los 80 o de Britney de los 90, o incluso los Beatles eran pop, ¿no? Exactamente. Así Primero discos de Beatles eran pop. Así que hoy en día podemos hablar de que esta es la música pop actual. Pero tiene la esencia en la cultura hip hop, pero ya tiene otras características y otras avenidas. Cuando empieza a rastrear, qué sé yo, por ahí el símbolo hoy del género urbano es el trap. Pero si uno empieza a rastrear el trap, antes del trap latino de la erupción del 2010, nos tenemos que ir a Los Ángeles, principios de los 90. Pero, ¿qué es sí, lo o que... Atlanta también, ¿no? Tiene un origen bastante parecido a lo que fue la música electrónica y la cultura rave en Inglaterra, en Manchester, de lugares abandonados, edificios abandonados, galpones, fábricas donde ya no se fabricaba nada, y bueno, espacios que se tomaban, en el caso del trap, para vender drogas y empezar a producir alguna música en las márgenes, ¿no? Y así salió esta subcultura. ¿Qué es lo que hace que en el mundo del hip hop, imperante en el hip hop, en una época, vamos a ponerlo en contexto, en una época del hip hop de gángsters, de bandas que se mataban entre ídolos, la costa este, la costa oeste de los Estados Unidos, de golpe aparezca un género, un subgénero slow, lento, lúgubre? ¿Representa alguna cuestión sociológica que iba pasando que dice, bueno, esto sí, todo muy bonito, pero hay algo más pesado todavía? ¿O es algo que vamos a relajarnos? Vamos a relajarnos y va de la mano del consumo de la marihuana, que es casi un elemento fundacional y fundamental de esta cultura, ¿no? Vamos a decirlo más despacio, que se entienda, ya no ese rapeo veloz donde cazás lo que cazás, incluso sabiendo muy bien el idioma, ¿no? Que se entienda bien lo que estoy diciendo y vamos a otro ritmo, exactamente. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? De Snoop Dogg en adelante. De Snoop Dogg, claro, iba a decir exactamente, pasar de la velocidad de Eminem dentro del hip hop blanco a Snoop Dogg, que incluso son amigos, pero que empezó con un slow. Ahora, ¿en qué momento irrumpe Puerto Rico? Porque para nosotros Puerto Rico era la cuna del reggaetón. Exacto. Sí, bueno, Puerto Rico es en un punto hoy en día lo que fue Jamaica para el reggae, el rocksteady y todos esos ritmos que salieron de una isla tan pequeña, claro, sí. Dancehall, calipso. En realidad los productores son básicamente los mismos, entonces están jugando con sonidos y han pasado de una base muy cuadrada como la del reggaetón al trap y el autotune como elemento fundamental. ¿Y crees que es la guitarra eléctrica, ¿no? Sí, ya vamos a hablar aunque ahora cada vez se esté usando menos, pero... ¿Se está empezando a usar menos? Un poco menos. O nos acostumbramos mucho y no nos damos cuenta que está también.
Puede ser. Sí, el autotune tengo un serio prejuicio que tiene que ver con, qué sé yo, los Beatles hacían 42 tomas de una canción porque iban probando, y eso hacía que al mismo tiempo también mejorara la canción. Y que por ahí con el autotune una toma, No, mucho más barato para el o estudio. cortaban y pegaban ellos en forma Sí. manual, como puede hacer un chico hoy en día en Jardín de Infantes, ¿no? De cortar Claro. y pegar, porque no había otra manera de Sí, pero hacerlo. como el autotune te soluciona muchas cuestiones. Pero me pregunto también en estas nuevas tecnologías que fueron apareciendo, ¿cuánto influyó Internet en que hay algo que pasaba en Puerto Rico de golpe empiece a pegar acá? Porque está bien, un día te aparece gasolina, reggaetón, y empieza a sonar acá, y uno dice, ¿en qué momento pasó? Bueno, agradecer a YouTube, agradecer a la rotación, agradecer un montón de cosas. Pero un día nos encontramos con el género urbano y con el trap acá, pero masivo. Sí, lo primero que me sorprendió fue a partir de Gasolina, yo recibía las pilas de CDs que se recibían en su momento, básicamente de rock, de pop, algunas cosas de jazz, pero bueno, siempre me mandaron más de lo que yo escribía y escuchaba, y de golpe empezaron a llegar discos de reggaetón, de artistas que uno no conocía. Sí, conocía Gasolina, pero no sabía toda la cultura que había atrás, y Tego Calderón, y gente que ya eran leyendas en sus países de origen, principalmente Puerto Rico. Y así se fue instalando. Estamos hablando de hace 20 años, o más de 20 años. Gasolina cumplió 20 años, si no me equivoco. Sí, qué viejo que estamos. Es- Yo recuerdo la primera vez que me llamó profundamente la atención, fue cuando presté atención, valga la redundancia, a las letras de algunas canciones en una reunión que estaba sonando Calle 13. Ujú. Y ahí me di cuenta que no era solamente fiesta, que no era solamente atrévete, sino que había otro tipo de contenido, otro tipo de preocupaciones, a veces en lo social, pero a veces también en lo personal, en lo emocional, como que empezaban a profundizar. Y yo dije, esto va a terminar derivando, pensé que esto, si se profundiza más, va a terminar derivando en un género en sí mismo que va a trascender la fiesta del verano. No Sí. sé si influyó eso en... Bueno, él es justamente, siempre se necesita, toda escena necesita a alguien que tome la bandera, ¿no? Y que haga campaña en algún punto, que se salga de su grupo y de su ego para hablar más en sentido de pertenencia y de escena. Y él me parece que lo hizo. René. René, en un punto yo lo veía como una especie de Manu Chao para esa escena, ¿no? Manu Chao en su momento en poner en el tapete la cultura latina, de la mixtura de sonidos en una misma canción, hablar en 2 o 3 idiomas, hablar mal, cantar mal en ese idioma. Claro, que Como, también representa ¿no? un poco la situación de Palabras Puerto del Rico. slang. Bueno, Que es un sos poco y lo no que ha sos hecho Estados Unidos al mismo tiempo, que es lo que la situación de Puerto Rico. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Ile hace unos días nos contaba en una entrevista, Ileana Cabra, ex Calle 13, que tiene ya una carrera solista muy sólida, muy interesante, que ella hace como 10 años, en una pelea importante que hubo entre un mexicano y un puertorriqueño, cantó el himno de Puerto Rico, pero ¿qué himno cantó? El himno oficial. Resulta que hay 2 himnos de Sí. Puerto Rico. Hay uno que le llaman el revolucionario, que en realidad es el himno más del pueblo de Puerto Rico, y el otro que está oficializado con Estados Unidos. Y bueno, recibió un elogio de Bob Dylan, y a ella le sonaba muy extraño que la elogiara Bob Dylan por haber cantado algo que no estaba muy segura de que debía quiere decir que Bob cantar, Dylan la ¿no? escuchó? Sí, sí, sí. Estamos hablando Bueno, de- es fanático de boxeo, así que seguramente la haya escuchado en vivo porque estaba por ver la pelea, muy probablemente. Interesante. Interesante también cómo se empezó a mezclar, ¿no? Cómo los artistas empezaron a levantar. Vos mencionabas a Madonna antes, y Madonna en los últimos discos empezó a buscar DJs que estuvieran vinculados para hacer bases, para hacer samplers, que estuvieran un poquito más vinculados al género urbano. Porque Madonna siempre tuvo la antena sí, ahí sí. buscando. Y me imagino que eso también debe haber impulsado un montón o mucho más, o que los más chicos deben haber dicho, bueno, me gusta esto. Ujú. Bueno, yo siempre menciono cuando quedaba bien meter una frasecita en español, en castellano, La Isla Bonita Sí. de Madonna, de ahí a Despacito
todo el camino que se recorrió, ¿no? Y lo que hoy representa la 25 cultura años, latina 30 o años. hispano. A mí me gusta decirle más hispanoparlante porque soy del Río de la Plata y no me siento latino, pero bueno, esa es Sí. otra discusión. Hoy en día, Nicki Nicole va a la República Checa y canta en su idioma y hay un público nativo que la escucha. O Jimmy Fallon recibe artistas O argentinos. Jimmy Fallon que la invita a su programa, exactamente. Se rompió esa barrera, no fue de la noche a la mañana, y el género que está recogiendo esos beneficios es el urbano. Ahora, ¿cuánto hay de autogestión viniendo a nuestro país, Sí. a nuestra Argentina? ¿Cuánto hay de autogestión en estos muchachos? No sé, pienso en Bizarrap, por ejemplo. Para nuestros parámetros es un mocoso. Ujú. Y el tipo es buscado por gente que podría ser su padre para hacer bases y rap sessions, o Sí. las Bizarrap sessions, que Ujú. son escuchadas por millones Sí. en días. ¿Cuánto hay de Sí, autogestión? más toda la repercusión que eso tiene, ¿no? Sí. Por fuera de las plataformas. Sí, sí, sí. Sí, repercusiones claro. sociales en algunos Sí, casos. sí, sí. Pero ¿cuánto hay de autogestión de decir, bueno, crecí con una computadora, me aburría y empecé a jugar con esto? En vez de un videojuego agarré esto. O sea, ¿podría haber ocurrido eso sin tecnología, sin el acceso a una computadora? No, bueno, está el famoso caso, cuentito a esta altura de Elegante, ¿no? Sí. Que recibió de algún lado una computadora pública de un programa social y terminó subiendo su primera canción. Sí. El caso de Bizarrap me parece como la persona más instruida, más culta. Él en paralelo empezó a estudiar marketing y ya él tenía muy en claro, él abrió un canal de YouTube y empezó a subir música, mucho antes de música propia, música que a él le gustaba, ¿no? Como si fuera programa de radio, programa de televisión de música, al estilo de los años 90. Y una vez que tuvo su base de seguidores, ahí empezó Ahora, a subir material propio. pero vos fíjate que me decís que estudió marketing. ¿Lo otro lo estudió por sus propios medios o lo traía No de la sé, sangre? él se armó el estudio en su casa, no sé, mira, nosotros un poco en La Nación de casualidad decimos, si no la primera le pegan el palo, por lo menos de medios masivos, medios nacionales, debe haber sido la primera nota. Un día un pasante fue a cubrir una nota y hablando con el fotógrafo que fue con él, le contó que sí, que le gustaba mucho el rap, venía del Gran Buenos Aires, no me acuerdo ahora qué zona, pero conocía a varios raperos de su zona. Y hablando salió el nombre de Bizarrap y el fotógrafo le dijo, yo lo conozco desde muy chiquito, es amigo de toda la vida de mi hijo. Y así conseguimos la nota estamos en 2022, fue antes de la pandemia, 3 años, 4 como mucho. Ah, pues es un chico muy chico. Para los parámetros que manejamos hoy. Y ya tenía las primeras sesiones con reproducciones increíbles, claro, hoy en día se manejan otros números, pero No, es fue una creciendo locura. la escena y él es como una especie de columna vertebral, es la columna vertebral en cuanto a producción. Después tenés a Duki en el lado de los hombres y te diría Nicki Nicole en el lado de las mujeres. Y Ella que es sí- más pop hoy en día. Que encima tiene una particularidad y es que no existe más el concepto de álbum. Lanzan una canción. Ujú. Sí, Te anuncian el lanzamiento de una canción. Cada tanto Claro. sale un álbum. Pero te anuncian el lanzamiento de una canción. sí, claro. Ujú. Y yo sé que algún purista me puede llegar a matar. Pido disculpas, tengo una remera puesta de Led Zeppelin. Pero los Beatles fueron los que impusieron la costumbre de sacar simples que después no iban a ser incluidos en sus álbumes. O sea, cuando tenés un exceso creativo empiezas a lanzar. Y va saliendo. Sí, lo que pasa es que acá en la Argentina nunca pegó la cultura del simple. Bueno, pero Spotify Eh, cambió mucho las cosas. Salvo en los 80, en una época en la que salían maxis, pero había que ser muy fanático de Duran Duran. Entonces querías conseguir todo. La edición pirata japonesa, los Claro, maxis. Claro, yo tengo el maxi de Bizarre Triangle Ujú. de New Order y Claro. no entra en otro formato que no sea un maxi porque dura 6 minutos y medio. Pero sí, no había forma de que se incluyera en un álbum. Pero me pasa eso, que vas caminando por la calle y de golpe te encontrás el afiche, porque los anuncian a la antigua, encima, en una época de tanta Sí, tecnología, sí. anuncian las cosas a la antigua, con afiches. Sí. Con afiches o a veces con pegatinas.
Sí, lo que pasa es que esos afiches los paga Spotify, entonces... El propio Spotify. Claro. Bueno, ahí ya muchas entramos- veces, no digo siempre, pero muchas veces los paga Spotify, entonces, ¿cómo le van a decir que no? Bueno, ahí Si te estamos empapela entrando... toda la ciudad con tu artista, no le vas a decir que no. Bueno, entramos en la parte que más... una de las partes que más me interesa, que tiene que ver si se puede mantener la pureza de lo que originó el deseo de querer contar historias. Cuando antiguamente te aparecía una mega discográfica y hoy te aparece un monstruo que te hace llegar a todo el mundo. O sea, un tipo que está en la cima de una montaña en Nepal, te puede escuchar tranquilamente. Sí, ahí hay ¿Qué varias pasa? cosas para ver. Primero, necesitan las multinacionales siguen existiendo, las grandes discográficas siguen existiendo. ¿Las necesitan? Empezaron su carrera solos, empezaron su negocio solos, más asesorados, menos asesorados, pasó, en el rock también pasaba, ¿no? Y estos chicos tienen la suerte de tener más información que en su momento, bueno, Almendra, cualquier banda de Papos Blues o cualquiera de los que empezó con el rock nacional, Box Day, no tenía ni idea. Sí, era mandioca No o tenían granada. absolutamente idea de cómo se registraba un tema, cuánto te tenían que pagar por eso. Bueno, hoy en día tampoco. Pueden tener más información, saben que hicieron una canción, la tienen que registrar para que los derechos son de ellos. Está el creador, está el intérprete, ok. Pero, ¿cuánto paga Spotify, por ejemplo? ¿Cuánto pagan las plataformas? ¿Es justo lo que pagan por la cantidad de reproducciones? Sabemos que no. A ver, si tengo grandes quejas de las grandes bandas. Si las grandes bandas lo dicen, es como que les tira para abajo. Claro, y de ahí para abajo, exactamente. Por eso, es como... Está bien. La otra que pasa mucho, entre los que se critica, es que, por ejemplo, una canción qué sé yo, de cualquier otro artista antes llevaba un autor, como mucho dos, máximo tres, y tenías la colaboración de un solo de guitarra de un artista invitado. Sí. Hoy agarras una canción y tenés 10 compositores. Y vos decís, Llegué a ¿cómo? contar 14, 14. de los cuales 10 eran productores. Sí, Por sí, eso, sí. automáticamente viene y te dice, bueno, esto es una prefabricación en la cual el productor está currando. Porque por ahí como productor cobraría menos y de golpe se garantiza una renta Sí, de por vida. sí, sí, sí. Mira, ¿cuán- hace poco un cantante me dijo una cosa, sacaba un disco solista, no lo vamos a quemar, sacaba un disco solista y me dice, no, claro, esto es distinto, las canciones porque, nada, ahora yo estoy al frente. Le digo, pero vos siempre estuviste al frente. Sí, bueno, pero ahora se nota que lo que canto es algo que me pasó. Yo suelo cantar y componer para mi banda, entonces tengo que pensar que en una canción puedan tocar la mayoría de los músicos de la banda. Ah, claro, eso no lo había pensado. Si la canción no tiene vientos, los 3 vientos no tocan. Si la canción no tiene cuerdas, las cuerdas no tocan. Siempre volvemos a lo Entonces, mismo, los Beatles no tenían ese problema. Entonces, Si McCartney quería tocar Yesterday solo con la guitarra y tres, No, claro, sí, no sí, tenía sí, ese sí, problema. sí. Siempre volvemos a lo mismo. Charlie tampoco en su No. momento, no. Pero por eso te digo, siempre hay algo que se piensa y está bien. En definitiva, lo que quiere la gente es escuchar y la música y que le guste o no le gusta, qué sé yo. Sí nos va a pasar que hay 200 canciones de género urbano que nos resultan muy parecidas entre sí, porque tienen la misma base, porque son los mismos productores. Pero ¿te acordás cuando la discusión era cómo se sumaba el productor al disco de una banda? Si el productor se adaptaba a la banda o la banda se tenía que adaptar al productor. Y estaba la escuela del productor que le pedía 80 temas, ¿no? Santa Olalla. Bueno, Bersuit cuando fue a grabar con Santa Olalla, no, nos pedía, tienen 20 canciones, están buenas, a ver, tráeme 10 más. No las tenemos, bueno, pónganse a escribir. A laburar. Así hasta 80. Y capaz que terminaba eligiendo las primeras 20 que le había llegado la banda, pero los hizo laburar. Frente a otros productores históricos que han trabajado con lo que tenían. Con lo que tenían, o claro, o se adaptaban a la banda o terminaban siendo meros empleados de la banda. A mí me sorprendió acá en el Río de la Plata, ya que hablamos de la cultura del de Río Platense, hay dos factores que no se pueden correr y que yo calculo que deben haber influido muchísimo en el género urbano. Y vos me dirás si sí o si es un mito y punto. Número uno, la era post-Cromañón hizo que no hubiera muchos lugares para mostrarse.
y que al mismo tiempo surgieran las redes sociales, puntualmente YouTube, debe haber cambiado un poquito el oído generacional. ¿Sí? Vos ibas a Cemento en los últimos años, 2002, 2003, y en una noche te podía tocar Catupecu Macho y Miranda. Dos espectros totalmente distintos, árbol en el medio, y te ibas con, por lo menos, fuiste a ver uno y te ibas con 12 ideas más que por ahí te gustaban, por ahí no. Pero que la era post-Cromañón, lo sabemos, cerró un montón de lugares, cerraron un montón de lugares que siempre fueron peligrosos, simplemente que no lo sabíamos. Y como que no hubo muchas alternativas para la supervivencia del rock. Y de hecho, bueno, esto lo tenemos hoy. O sea, los artistas de rock que llenan estadios son tipos que surgieron en los 90, como mucho. Sí. Como más modernos. Sí. Y por otro lado, pensaba en la música rioplatense y una banda que es el Cuarteto de Nos, en la cual el cantante Roberto Musso empezó a meter mucho, pero mucho rapeo en sus canciones con una base de rock poderosa. Uh-huh. ¿Esas son influencias Exacto. que levantaron ellos o que las trajeron, las metieron y de golpe empezamos a acostumbrarnos al oído? No, en el caso del Cuarteto de Nos, Musso se sumó a rapear, ¿no? Ellos siempre tuvieron letras muy largas, muy kilométricas, mucha bajada de línea, ironía, y el rap les vino muy bien para resumir lo que querían decir en una canción. Lo que pasó con la era post-Cromañón es bastante particular. Siempre digo que después de Cromañón cerraron todos los lugares. Bueno, también cerraron los peloteros de los McDonald's, por ejemplo. Porque todos los lugares eran inseguros. Sí. No había puerta ¿cómo se dice? De emergencia. De emergencia, gracias. No había puerta de emergencia en ningún lugar, por ejemplo. Entonces, lo primero que pasó hubo una oleada folk, acústica. Había lugares donde podías estar escuchando música, pero no te podías parar a bailar, porque no tenía la habilitación como local de baile. Bueno, ahí surgieron bandas como Onda Vaga, por ejemplo, que tuvo su buen cuarto de hora. Toda esa escena que se llamó Cabo Polonio, ¿no? Sí. Una playa muy de difícil acceso de Uruguay, que le servía como para juntarse y mezclarse también con muchos músicos uruguayos. Jorge Drexler la empezó a pegar bastante también de este lado del río. Y Lisandro Aristimuño también. Lisandro Aristimuño. Se armó una escena y no necesariamente fue rockera, o todo lo contrario, ¿no? Con una guitarra y cantabas canciones folk, algún que otro tanguito también. Pero bueno, después, en paralelo, siguieron creciendo los festivales, se hicieron cada vez más grandes. Obviamente ya no viste nunca más una bengala, o cada tanto, si había una bengala, el cantante en cuestión pedía que la pagaran. A veces en recitales pasó con la renga, extranjero. pasó con las pelotas y sigue pasando al día de hoy. Pero pones un recital en extranjero y ahí sí ves bengalas. Es extraño. Sí. O sea, como uno mira y dice, sos un inconsciente, no te das cuenta de lo que estás haciendo. Sí, lo que pasa es que en este caso fueron bengalas en los lugares cerrados. Y 194 muertos. 194 muertos y bueno, todo lo que ya sabemos que pasó después. Pero bueno, creció mucho la música electrónica en paralelo también, hasta que tuvo su propia tragedia, lamentablemente, que fue Time Warp. Sí. Y ahora tenés Creamfields en Chile y no en la Argentina. Ahora, yo pensaba también, ya que abrís esa puerta de la música electrónica, ¿qué prejuicio se puede llegar a tener con los géneros urbanos puntualmente frente al trap cuando venimos de una cultura en la cual un día un señor con bigote de 2 colores se trajo de Estados Unidos un disco grabado en Electric Ladyland en la cual usaba samplers? Y uno de esos samplers era una repetición permanente de un muñeco de James Brown, y usaba baterías polirrítmicas. Para quien no sepa, es uno yendo a 4x4 como si fuera un rock and roll común y la otra yendo, no sé, a 8x12, no sé a cuánto iba. Y que eso suene en los boliches, que fueran canciones de protestas que sonaban en los boliches. Nos siguen pegando abajo, es una canción de protesta, sonaba en los boliches, no me dejan salir ni hablar. Ahora que pasó el Mundial se puso de moda de vuelta Hablando tu corazón. Son samplers. Exacto. Son samplers. Pero tuvo que pasar la barrera de las críticas, sobre todo que se vendió de mis colegas de la época, de la prensa especializada, que decía que es ese sonido, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno,
demostró estar Y a adelantado. partir de ahí todo el mundo quiso O ir lo a... mismo que le pasó a Cerati con su segundo disco solista, Ujú. cuando empezó a jugar mucho con la Con electrónica. Bocanada, decís, o sea, cuando se separa de Soda. Perdón, su tercer disco solista, su segundo disco solista post-Soda. Claro. Que mete mucha electrónica y no fue demasiado bien recibido por los especialistas y por parte de los fans que se quedaron como diciendo, bueno, y el rock cuando empieza. Bueno, vos fíjate que él cuando se separa Soda, arma Plan B, Ocio, o sea, busca meterse en bolichitos, Sí. juntarse con gente bien juntita a él, pinchar música, mezclar ahí en vivo y ese plan, ¿no? Está bien, pero estamos hablando de que los yo- estadios para 60.000 personas quiso ir para ahí. Bueno, Cerati, antes hablábamos de Madonna, Cerati también se rodeó de músicos jóvenes que quizás uno no conocía, decía, ¿quién es este? Bueno, ¿Quién es Leo de acá García? de Leo García toma esto, en el último disco participó bastante y compuso con él bastante Benito, Sí. su hijo, que bueno, ahora sacó un disco solista que es un... Sí, sí, pero, Un bueno, discazo. pero pensaba, si los grandes vienen a romper prejuicios, ¿por qué no molestaría ahora encontrar estas colaboraciones entre artistas pop clásicos o históricos que te metan no sé, un Duki en el medio, justo ahí? Ujú. Y a Es mí- que también está pasando lo mismo que pasó siempre. Una cosa es cuando una discográfica, una productora sugiere que A se junte con B. Ahora, lo que pasa con esta generación es que ellos por Instagram se invitan. Eh, Pegan onda, che, me gusta lo que haces, pum pum, y listo. Y ya está. Ahora, ¿qué te pasa cuando ves que vos llenan un estadio? Bueno, Y lo te de gana Woz todo, o y lo te de... arrasa los Gardel. O lo de, claro, bueno, el año de Woz es increíble, pero hay que hablar de Duki también, porque Sí, obvio. cuatro Vélez. Pasó mucho durante la pandemia, sobre todo la etapa de estricta cuarentena, que, sí, bueno, sí, esta gente es muy escuchada ahora, pero vamos a ver después cuando tengan que salir al escenario. Bueno, 4 Vélez hizo Duki, no sé quién más está en condiciones de hacer 4 Vélez. Probablemente si pudiera la Renga, ¿no? Que en su momento hizo 4 Huracanes o Estadio Único de La Plata. Pero 3 o volvemos a 4, hablar ¿no? de bandas de la década de los 90. Volvemos a hablar de bandas con mucho recorrido y no que empezaron ayer, claro, Claro. y que juntaron, la Renga van varias generaciones a verlos, Sí. ¿no? O Divididos. Esta gente de 20 que los van a ver los de su edad y los chicos. Y ese fenómeno que te hace sentir... 4 Vélez a 40 cada uno son 160.000 personas, es un delirio. Y cuando ves la edad que te hace sentir un poquito como los jóvenes de ayer, ¿viste? Como lo miramos y empezaron a la edad en la que habían empezado mis ídolos. Sí, sí. Yo ahora me propuse tratar de entrevistarlos a todos, ¿no? Como registro de época, de generación, y sí. Me pasó con Nicky Nicole, que, ay, qué chiquita que es esta chica. Sí, sí, sí. Sí, sí, pasa. Pero que está buenísimo lo que hace y las posibilidades que tiene, bueno, en el caso de ella o Casu, antes no había muchas mujeres cantantes, o si las había, no tenían la visibilidad que tienen hoy en día, ¿no? Sí, y también O era la bajista de la banda. También me pongo a pensar en cierta rebeldía, vos me dirás si sí o si no, cierta rebeldía frente al dinero que no va de la mano frente a lo que muestran, ¿no? O sea, qué sé yo, un video de Casu con un Subaru Impresa atrás, Ujú. divino, todo fantástico, pero después de la misma canción que ponen en Spotify, la regalan en YouTube. Sí. Está bien, hay un mecanismo de recaudación en YouTube, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Ujú. Entonces, como que hay cierto desprecio bien entendido al dinero y quiero que se me escuche. Sí, bueno, y tocan muchísimo. Tocan tanto o más que una banda de rock tradicional. O sea, son de girar todos los fines de Son semana. de girar muchísimo. Y ahora está lleno de festivales así tipo boutique, muy chiquitos en distintas partes del país, con 1 o 2 nombres de la escena urbana y después 7, 8 más y 3 o 4 locales. Y los que convocan son esos, son Nicky Nicole, Woz, Duki, Casu, Dillon. Yo este último verano me llevé esa sorpresa de ir caminando por las playas del sur de Mar del Plata, pasaba por el histórico parador, antiguamente parador Rock and Pop, Sí. donde había Divididos, y hago 100 metros más y veo que esa noche, ¿qué es esta cola de todos chicos? Y alguna gente grande, nuestra edad, y era un festival de trap. Estaban todos.
pero una marea de gente yendo a la playa a ver un festival de trap. Y ahí es cuando me empecé a dar cuenta que que me había quedado un poquito afuera, que tendría que prestarle un Bueno, acá poquito más atención. se hizo 2 años seguidos, 2 o 3, 2 años seguro. Buenos Aires Trap, bueno, después se interrumpió Sí. por la pandemia. Y si seguía en esa dirección, iba camino a competir mano a mano con Lollapalooza, porque Claro, porque había empezado poco. juntaron Tenías- más de 30.000 personas en 2019, con los mismos nombres de los que hablamos ahora, pero que no tenían la misma visibilidad. Claro, porque pasamos de hace unos 10, 11 años, Ciudad Emergente, alguna que otra bandita por ahí, a Ujú. Buenos Aires Trap. Y acá, No, y además el tiempo, ¿no? Porque vos descubrías una banda, hasta Eruca Sativa, te diría, que salió un poco de Ciudad Emergente, hasta que se consagre y llegue a lugares como Obras o Luna Park, pasaban Pasaba un 7, 8 tiempo, sí. años, antes pasaban 10 años, sí, ahora pueden pasar meses, un año. Bueno, Sí. un poco nombraba Lollapalooza, es eso. Vos vas a un Lollapalooza y ves a las 4 o 5 de la tarde, 6 artistas que decís, ¿quiénes son? Bueno, los veo un rato, un par de temas y sigo caminando. 3 meses después la están pegando. la están pegando, sí. Ah, yo lo vi a este en Próxima Lollapalooza y no hace Lollapalooza 2 está más años. arriba. Lo viste ese año. Sí. Al siguiente Lollapalooza está un poquito más arriba. Sí, ni hablar. Ahora quiero ir bien a lo artístico. Eh, a Rosalía, por ejemplo, ¿la podemos meter dentro del género urbano? Sí, 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 sí. Rosalía es una artista pop completa porque ella empezó mixturando el flamenco con el pop y digamos que dentro de lo urbano. La rompió. Y la rompió, bueno, el show que dio este año acá rompió, la en rompió. el Movistar Arena fue increíble, ¿no? Bueno, entonces, de ahí, viniendo para acá, la pregunta es, el fuerte de ellos, si no está en lo armónico, porque no todos los artistas, qué sé yo, Rosalía fusiona bastante, pero la mayoría de los traperos le dan más importancia a lo rítmico que a lo armónico, ¿no? O sea, la cadencia va casi monocorde. ¿Está en la cabeza para las letras o está en el carisma y cómo se muestran? Es que depende en quién. En el caso de Rosalía es una cantante excepcional. Sí. Y en el caso de Cuando no hace ese género también canta como los dioses. Sí, claro, sí, sí, sí. Y en el caso de Zetangana, ¿no? Que, bueno, fueron novios ellos y son los dos de la misma generación. El caso de él hizo una gira diciendo que no sabe cantar, digamos. El nombre de la gira era algo parecido a eso. De hecho, él en el escenario montaba como una especie de tablado con muchas mesitas y varios cantantes y se sentaba, hablaba con uno, con otro y de golpe salía cantando otra persona, no él, y hacía dúos. Rosalía no, Rosalía un minimalismo increíble, unos bailarines y ella sola, sin instrumentos, en el caso de Zetangana sí, también. Está quien empieza con un DJ tirando pistas y después quiere tener una banda, ir de lo moderno, por decirlo de alguna manera, a lo tradicional. Es lo que hizo Duki. Duki en un momento en las entrevistas daba cierta ternura. Empezó a decir, no, sí, ahora tenemos un guitarrista y no las cosas que toca, claro. Y, bueno, a ver quién es el guitarrista. El guitarrista era un músico de sesión que venía del jazz o del rock. Claro, volaba la cabeza de lo que hacía. Que capaz que ni el mismo Duki sabía quién era, ¿no? El currículum que traía esa persona. Pero, O sea, tienen como un así que fuerte... yo no lo cerraría en un componente. Claro, porque las letras son intensas. Sí, sí. Sí, algunos más que otros. Tenés el costado más glam, que es el de Dillon, por ejemplo. ¿A qué te referís? Más oscuro. O bueno, Duki es mucha referencia a su vida, a la vida nocturna. Tenés canciones más de amor y desamor, Nicki Nicole. Canciones más de poder feminista como Kazu. Es difícil de cerrarlo. Ya te digo, se armó toda una cultura alrededor de esta gente y de muchos otros que están por salir en cualquier momento, que ya es una cultura en sí misma. Ya. ¿Y qué pasa con las colaboraciones? Porque
de cada 3 afiches que ves de un nuevo single, 2 son colaboraciones. Y otra vez, mirá, siempre en colaboración, nunca juntos, nunca únicos. Bueno, muchachos, acá en el Rock Nacional ha grabado la Biblia de Box Day, versión La Pesada, y estaban todos. Ujú. O sea, el primer disco de Sui Generis, para que no lo sepa, Sui Generis no tenía banda, tocó Manal como banda de Sui Generis. O sea, colaboraciones No, y hubo Sui siempre. Generis pensamos en el dúo, en Charlie Nito, pero Sí, ¿quién tocaba la batería? arriba del escenario eran 6 o 7, depende, Sí. depende de la época. Sí, y Vida fue Había Manal una la banda. Pero, ¿cómo es el tema de las...? No, bueno, por un lado hay hay lo que te decía antes Una de estrategia entre marketing. ellos invitan y quieren, pero hay una estrategia también de sumar públicos, porque vos después los buscás y vas a la cuenta de A y está con B, y vas a la cuenta de B y está con A. Entonces esa canción la encontrás, una canción de Casu con Nicki Nicole, la encontrás en el perfil de Casu y la encontrás en el de Nicki Nicole. Y por algún lado la vas a escuchar seguro. Sí, y la discográfica, bueno, se loca por donde O recaudan. 3, ¿no? 3 también. Claro, bueno, la sesión de Bizarrap con René está en el perfil de los dos. Ujú, claro. Sí, 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 sí. Y ahí también me ponía a pensar en cuánto hay de caradurez. Porque yo al principio dije, bueno, por ahí no dimensionan con quién está. Pero Bizarrap no puede no dimensionar que está con René de Calle 13. Ujú. Está suelto como si lo hubiera conocido toda la vida. Podría ser el hijo. Sí. Está Sí, como sí, si nada, lo trata como un par e incluso lo ceba. Dale para adelante. Entonces ahí, no sé si son conscientes de los lugares que están ocupando. No sé si vos que los has Bueno, entrevistado, ¿qué percepción te cuando da? María Becerra cantó en los Grammy me dio la sensación, pero es muy personal, como que no peló toda la voz que tenía, ¿no? Como que se achicó un poquito, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, también les está pasando eso, ¿no? Bueno, listo, tomá, subite ahí. Y quizás todos no tienen, no Sentí están que- en el momento para subirse todavía ahí, hay que ver las personalidades. Bizarrap evidentemente no tiene ningún problema Ningún de problema, jugar ¿no? en primera porque ya viene Pero- jugando en primera hace un tiempo. Bueno, y estas colaboraciones que siempre existieron, me pongo a pensar también en lo que debe resultar cuando ves las colaboraciones internacionales, ¿no? Al principio mencionábamos Jimmy Fallon. Para quien no sepa, Jimmy Fallon o sea, es el late night show. Hoy está con Jimmy Fallon, antes tuvo otro, existe hace 60 años. Estar ahí es la gloria. ¿Qué te parece? Pero también te expones y empezás a ver colaboraciones que uno dice, no, ¿qué hace este tipo colaborando con Ed Sheeran? Sí. ¿Qué hace Paulo Londra colaborando con Ed Sheeran? Claro, ¿no? cosas que no le pasaban a músicos históricos del rock nacional. O sea, por ahí tenías a Papo tocando con B.B. King en un recital de invitado. Ahora, colaborar ya es Sí, algo sí, un poquito sí. más... Bueno, yo me acuerdo su momento cuando supimos que Cerati estaba grabando con Andy Summers, por ejemplo, ¿no? Era el sueño del Que pibe para tampoco, o sea, no había un comunicado de prensa. Che, me dicen que está grabando Cerati, ¿no? Que es un disco en castellano de versiones de temas de The Police y qué sé yo. Que de hecho él después solía contar de que se hablaron de las mutuas separaciones y de cómo fue la separación de Soda, cómo fue la separación de The Police. Hoy en día de golpe te enterás que sale una canción dentro de 3 días de Paulo Londra con Ed Sheeran y no sabés muy bien cómo se produjo eso, ¿no? No. Como que falta un tiempo en el medio. No, sí, y aparte pienso que por ahí hay gente un poquito más adelantada en ese sentido, como cuando lo veo a, qué sé yo, Elton John invitándolo a Dua Lipa para revisitar su propia carrera. Claro, En una sola canción claro. meter 4 canciones. ¿no? Exactamente. Pero Elton John tiene Sí. 76 años. Sí, eso es muy raro. Eso 76 ya, años es un tiene par de Elton John. temas así, ¿no? Sumando 3, 4 canciones extrañas, pero bueno, son exitosísimas, la Sí. gente las escucha y mucho. Son bailables. Bueno, otro ejemplo histórico es el de Papo con B.B. King, ¿no? Que fue Sí. como, Sí, el sí. blusero argentino que Sí, tuvo la con el venia maestro. De llegar con el maestro. del papa del blues. Claro, el Papa vigente en ese entonces. Ahora, quiero saber qué opinas vos respecto de la exigencia que se les tiene a estos chicos respecto de las cualidades. Está bien, en el caso de Rosalía nadie niega su voz, es un hecho, nadie la niega. Pero, por ejemplo, vos mencionabas antes a Bob Dylan.
Todos conocemos las versiones más lindas de la canción de Bob Dylan son siempre las que cantan otros. Él mismo hace ese mismo chiste, ¿no? Desde Sí. los Rolling Stones hasta Adele. O sea, no hace falta irse a Joan Baez. Y el propio Bob Dylan no tiene una voz que uno diga, oh, qué ganas de... No, además él siempre atentó contra él mismo. Vos Sí. vas a un concierto de Bob Dylan y Otra no versión. reconoces las versiones de las canciones. Sí, si no sabés la letra no la reconoces. Sí, sí. Si no sentís que por ahí se le está exigiendo demasiado a esta nueva generación, sin ver primero para dónde decanta. Sí, yo creo que tienen la ventaja de que ya no necesitan del productor o el ejecutivo de una discográfica que les diga, sí, pibe, vení, pasá, a ver, te voy a escuchar. Histórica la anécdota de Miguel Abuelo cuando le preguntaron si tenía un grupo. Dijo, sí, Los Abuelos de la Nada se llama, y no tenía ningún grupo. Salió, fue a Plaza Francia a buscar músicos para grabar, porque le había surgido la gran oportunidad de su vida Que le de pidió a grabar. Lerner, que le preste un tecladista y le manda a Andrés Calamaro, que tenía 17 años, no 18. Ese Fantástico. hoy en día, ya si salen con un público cautivo, lo primero que hace un ejecutivo es ver cuántos seguidores tienen en redes sociales, cuántos streams, cuántas escuchas. O sea, que podría darse la Nicky vuelta... Nicole cuando se hizo conocida ya tenía una base bastante importante. O sea, digo, podríamos decir que ese mismo prejuicio que yo tenía y que sé que es bastante compartido, decir, lo buscan a esto porque tiene un montón de seguidores, el lado B es una anarquía total de no necesito de vos. O sea, Claro, ya tengo mi claro. propio soporte y si vos me querés producir bien y si no voy a conseguir que me produzca igual. Me llevará más tiempo, tener una estructura grande, poder hacer un gran show. Bueno, Nicky Nicole cuando grabó el video de Guapo Traquetero, el tema con el que se hizo famosa, con una bicicleta que la pidió prestada, no tenía bicicleta. Entonces, me parece que hay otras posibilidades hoy en día, pero tampoco es todo color de rosa, ¿no? Pero ¿Y qué futuro te imaginás para este género? Porque evidentemente llegó para quedarse, pero todos los géneros cuando aparecen evolucionan. ¿Sí? Hablamos al principio del Sí. reggaetón, no es lo mismo Gasolina que Calle 13 haciendo un dueto con Silvio Rodríguez. No es lo mismo. Van evolucionando. ¿Qué futuro le ves a esta generación? ¿Para dónde crees, para dónde apostarías vos? Una apuesta, ¿eh? No te digo que tenga la bola de cristal, una apuesta de para dónde va a decantar. por un lado, algunos los veo como yendo más para el pop, ¿no? Para el pop bien mainstream, para tratar de sonar para todo público posible. Incluso otros van para el lado más del rock, tipo Catriel y Paco Moroso. Y después están los raperos más puros como Easy A, que puede estar media hora seguida rapeando y nada. Y el público que le va a quedar, obviamente, que es un público más fiel a esa música. Me quedan dos picando antes de terminar. Número uno, no hablamos de la batalla de los gallos. Sí, bueno, eso fue un semillero increíble. El quinto escalón, por empezar, ¿no? El quinto escalón, que fue una especie de batalla de gallos, una competencia de freestyle donde salieron ICA, Woz, Duki. O sea, estamos hablando de gente que empieza a Estamos hablando de improvisar a las chapas, como si fueran gente- payadores, pero a la velocidad de la luz. exactamente, payadores modernos, sí, o como se puede ver en la película 8 Mile de Eminem, Sí, ¿no? que es Donde va- autobiográfica. que es autobiográfica, donde van a un concurso y se enfrentan cara a cara. Y yo te gané a vos y a ver quién sigue. Sigue el otro y así. Hasta que quedas sin palabras. Esto empezó en el 2012, el quinto escalón. Después, bueno, 10 después años. se sumó Red Bull con las batallas de gallos sponsorizadas y con toda una escena y con competencia en todo el país. Muy parecida a las deportivas, ¿no? Compite el sur, compite el norte, después se juntan, la competencia nacional, después la competencia latinoamericana, la competencia mundial. Sebas, te hago la última. Cuando escuchás esta música o cuando ves el fenómeno, ¿qué te genera? ¿Nostalgia o disfrute? ¿Nostalgia por tiempos pasados u otro tipo de música o No, disfrute? nostalgia no, por una cuestión de vicio profesional. Cada vez que escucho algo nuevo, más allá del género que sea, estoy como muy pendiente de mi yo periodista musical. Disfrutarlo lo empiezo a disfrutar con el tiempo, ¿no? Cuando me alejo un poquito de eso. Con varios de la música urbana me está pasando eso. ¿Con quién? Eh,
Bueno, un poco con Duki, por ejemplo. Bueno, Rosalía ni hablar. Rosalía, desde que la escuché por primera vez, fue amor a primera vista. Sí, sí, me costó reconocerlo porque me gusta mucho escuchar Rosalía. Después, sí, el rap en general me gusta y la verdad que se rapee en castellano y bien, algo que costó muchísimos años. Yo me acuerdo, Roberto Musso. a fines de los 90, había un grupo que se llamaba Sindicato Argentino de Hip Hop y una discográfica los filmó, le sacó 2 discos, no pasó absolutamente nada. Pero Musso lo llevó a otro nivel. Tuvieron que pasar 20 años para Sí. que se formara esta escena. Así que Sebas, nada, bienvenida sea. No sé cómo agradecerte tu presencia, la verdad, esta conversación sobre algo... no quiero que sonemos a grandes valores del tango, precisamente por eso es que quería hablar de este tema, no desde el prejuicio... Ni hablamos de rock, fíjate. Por eso, quería hablarlo desde la comparativa, de decir, bueno, sí, está bien, nos quejamos de que te molesta que hagan colaboraciones, siempre hubo colaboraciones. Así que Exacto. muchísimas gracias, obviamente muy instructivo. No es tan sencillo, el nombre lo indica, por eso es el tema para este programa también, porque analizar los géneros urbanos, el trap y toda la escena actual realmente es más complejo. Sebastián Espósito, muchísimas gracias. Gracias por Espero que lo invitarme. hayas pasado bien y bueno, tengo unos temas de Rosalía para mostrarte ahora cuando termine. Nos vemos en la próxima.